Bienvenidos, somos tres nefitas digitales. Así es. Este podcast dirá las cosas como son. Todos los datos han sido verificados al menos 3 veces para ofrecer un análisis serio, fiel y doctrinalmente preciso. Así que ajusten el cinturón porque esta no será la clase dominical típica. Definitivamente no. Y bueno, hoy entramos en una inmersión profunda sumamente especial. Muy especial. Basada en los capítulos 24 al 33 del libro de Génesis. Esto corresponde, por supuesto, a nuestro bloque de estudio en el manual de Ven, sígueme. Exacto. Y hay un hilo conductor, digamos un tema central que agrupa todos estos relatos históricos. Y es uno de los conceptos más poderosos de nuestra dispensación actual, que Dios prevalezca. Para esto, hemos recopilado las escrituras, manuales del instituto, discursos proféticos y análisis doctrinales profundos. Y la misión de nuestro estudio de hoy es absolutamente fundamental para nosotros como santos, para quienes buscamos guardar y honrar nuestros convenios. Totalmente. Hay que dejar algo muy claro desde el principio. O sea, no estamos aquí para repasar una simple clase de historia antigua sobre tiendas o pastores y camellos en el Medio Oriente. No, para nada. Lo que tenemos delante es un verdadero manual de instrucción para el discipulado en los últimos días. Un manual de vida. Así es. A lo largo de estos capítulos, vamos a explorar una transformación de identidad monumental. Hablamos de la transformación de Jacob. Él comienza su vida como el suplantador. ¿Qué es lo que significa su nombre? Ese es el significado literal de su nombre. Alguien que intentaba arrebatar las bendiciones de Dios mediante su propio intelecto humano, su astucia y su capacidad de negociación. Sí, tratando de controlar todo. Exacto. Sin embargo, a través de desiertos, de pruebas y revelaciones, experimenta un cambio de corazón hasta convertirse en Israel. Alguien que aprende que las bendiciones del convenio no se ganan compitiendo. Claro. Sino que se reciben únicamente al rendirse y permitir que la voluntad de Dios gobierne su vida. Y para entender el inmenso valor de someter nuestra voluntad a la de Dios, primero tenemos que observar, el otro lado de la moneda. El contraste. Hay un contraste de valores tremendo que se presenta en Génesis capítulo 25 con la famosa historia de Esaú. Es un relato que todos en la iglesia conocemos casi de memoria. Esaú regresa del campo agotado, hambriento, y le vende su primogenitura a Jacob por un simple guisado. Un potaje de lentejas. Sí, por un potaje. Pero, a ver, espera un momento. Es muy fácil para nosotros, sentados cómodamente en la actualidad, juzgar a Esaú. Muy fácil. Si el hombre sentía que literalmente se estaba muriendo de hambre después de cazar en el desierto, ¿no es puro instinto humano querer sobrevivir? Claro, uno pensaría eso. ¿Por qué el texto de las Escrituras es tan severo con él al decir que menospreció su primogenitura? Bueno, esa es precisamente la pregunta clave para no quedarnos en la superficie de la historia. Doctrinalmente y culturalmente, este momento es crucial. El problema real de Esaú no era el hambre física que sentía en ese momento. El problema era una jerarquía de valores completamente invertida. Una falta de visión. Exactamente. Para entenderlo de la forma más sencilla necesitamos poner en perspectiva lo que era la primogenitura en el antiguo Medio Oriente y en el Evangelio. No se trataba solamente de heredar el doble de ovejas o tiendas o tierras. O sea, no era solo lo material. Para nada. Representaba el liderazgo espiritual absoluto de la familia. ¡Wow! Significaba portar la autoridad del sacerdocio patriarcal y, sobre todo, ser el portador de las promesas del convenio abrahámico. A ver, detengámonos ahí un segundo para quienes nos escuchan y tal vez necesiten refrescar un poco ese concepto. Claro. Si tuviéramos que explicar el convenio abrahámico de una forma muy sencilla, casi como para los niños de la primaria, ¿cómo lo definiríamos en este contexto? En términos muy simples, el convenio abrahámico era literalmente el contrato familiar sagrado con Dios. Era la promesa divina de que a través de esa línea familiar específica vendría el sacerdocio, una posteridad innumerable, una tierra de heredad. ¿Sí? Y lo más importante, que a través de su linaje todas las familias de la tierra serían bendecidas con el Evangelio y la expiación del Salvador. Nada más y nada menos. Eso es lo que estaba en juego. Esaú padeció de una trágica falta de perspectiva eterna. Al ceder ante el agotamiento y el apetito físico, él miró ese contrato eterno y dijo, no me importa, dame la sopa. Dame la sopa. ¡Qué fuerte!
Prefirió la gratificación mundana inmediata sobre las promesas eternas de Dios. Permitió que lo temporal eclipsara por completo lo sagrado, demostrando que en su corazón el deseo del momento prevalecía sobre la voluntad del Señor. Es escalofriante cuando lo pones en esos términos, porque claro, al leer esto pensamos qué locura cambiar el sacerdocio y las bendiciones eternas por un plato de lentejas. Sí, suena absurdo. Pero el síndrome de Esaú, como lo han llamado algunos de nuestros líderes, sigue existiendo y manifestándose entre los santos en la actualidad. Así es. Ocurre cada vez que se intercambian las bendiciones eternas, la paz espiritual o la dignidad para entrar a la casa del Señor por cosas que en realidad son un potaje moderno. Exactamente. El presidente Spencer W. Kimball enseñó de manera muy directa que muchos Esaús modernos han renunciado a algo de valor eterno para satisfacer un hambre momentánea por las cosas del mundo. Y esto lo vemos cuando se sacrifica la pureza moral por un placer físico inmediato. Totalmente. O cuando se comprometen los principios del Evangelio por la aceptación social, en el trabajo, en la universidad, o por encajar en un grupo. O incluso en cosas más sutiles, ¿no? Así es, como elegir la comodidad temporal del domingo por la mañana, quedarse durmiendo o ir a un evento deportivo en lugar de asistir a la reunión sacramental para la renovación de los convenios. Es cambiar lo que más importa por lo que importa en el momento. Es una excelente forma de ponerlo. Y el contraste perfecto a este desprecio por los convenios lo encontramos justo un capítulo antes en Génesis 24. Si retrocedemos un poco, vemos al abuelo de Esaú, a Abraham, y su actitud hacia las promesas de Dios que es diametralmente opuesta. Completamente. Abraham entiende profundamente que las bendiciones eternas fluyen a través de familias fieles. Por lo tanto, el matrimonio de su hijo Isaac no es un evento casual. No es algo que se deja a la suerte o a la conveniencia cultural. Es una ordenanza sagrada. Así es. Abraham literalmente mueve cielo y tierra enviando a su siervo de mayor confianza en un viaje de cientos de kilómetros y lleno de peligros, con la única misión de asegurar que Isaac se case dentro del convenio con una mujer de fe. Es un viaje asombroso y nos enseña que buscar un compañero con quien compartir los convenios no se basa únicamente en la atracción humana o en la casualidad. Requiere revelación divina. ¿Revelación? El siervo de Abraham, Eliezer, ora de manera muy específica para ser guiado en su búsqueda, y el Señor responde presentándole a Rebeca. Ahora hay que prestar atención a las cualidades de Rebeca, porque son exactamente el tipo de carácter que edifica un hogar eterno. Ella no solo le ofrece agua al forastero, sino que se ofrece a sacar agua para todos sus camellos. Y hay que visualizar el esfuerzo físico monumental que eso significa. Sí, es muchísimo. Un camello sediento después de un viaje por el desierto puede beber fácilmente más de 100 litros de agua. Y eran 10 camellos. 1000 litros de agua. Estamos hablando de sacar a pulso de un pozo miles de litros de agua. Eso no es solo amabilidad, es una diligencia y un servicio desinteresado extraordinarios. Absolutamente. Y más allá de su capacidad de servicio, muestra una inmensa valentía espiritual poco después. Cuando su familia le pregunta si está dispuesta a irse con este hombre para casarse con Isaac, ella responde con firmeza, sí iré. ¡Qué fe! Decide dejar su hogar, su cultura y su familia de forma voluntaria para entrar en el convenio, confiando en el Señor en cada paso hacia lo desconocido. ¡Wow! Rebeca y Abraham nos enseñan juntos que el matrimonio en el templo, el matrimonio en el convenio, es el conducto divinamente establecido por el cual las promesas de Dios pasan de generación en generación. Así es. No es un simple contrato social, es una alianza eterna que requiere preparación, carácter recto y una elección consciente basada en la fe. Es verdaderamente hermoso contemplar cómo el Señor cuida de las familias de la Iglesia cuando eligen poner los convenios en primer lugar y hacer esos sacrificios. Y fíjate, al hablar de este esfuerzo por edificar hogares de fe y estudiar las Escrituras, queremos hacer una pausa muy genuina para expresar nuestra gratitud. Definitivamente. Qué bendición es poder contar con una comunidad de santos que se reúne a estudiar estos principios tan profundos. Así es. Para quienes encuentran paz, luz y fortaleza en este tipo de análisis doctrinal para el día a día, les extendemos una invitación muy familiar a suscribirse a este canal y a compartir este mensaje en sus barrios, en sus ramas o con sus seres queridos. Es una forma sencilla pero poderosa de fortalecer nuestros hogares en el convenio y ayudarnos mutuamente a mantener esa perspectiva eterna frente a tanto ruido que hay en el mundo. Es un esfuerzo conjunto de toda la familia de la Iglesia. Totalmente.
Ahora sí conectamos esto con el trayecto espiritual de la siguiente generación. La historia da un giro dramático en Génesis 28. Vemos a Jacob, el hijo de Isaac y de Beca, huyendo por su vida. Sus propias decisiones y esa tendencia inicial a querer forzar las bendiciones mediante el engaño a su padre y a su hermano, lo han llevado a un estado de exilio absoluto. Sí, huyendo de las consecuencias. Esaú quiere matarlo, Jacob se encuentra completamente solo, vulnerable, caminando en medio del desierto. Es que imaginemos la escena por un momento. Cae la noche en el desierto, la temperatura baja drásticamente, él está solo, probablemente lleno de miedo y arrepentimiento, y al no tener nada más, usa una piedra como almohada para intentar dormir. Creo que podemos estar de acuerdo en que es sin duda la peor experiencia de alojamiento en la historia de la humanidad. Totalmente, una piedra en el desierto no suena como el lugar ideal para descansar. ¡Para nada! Pero ese contraste físico tan duro es precisamente lo que hace que el momento espiritual sea tan deslumbrante. ¡Claro! Es en ese momento de absoluta desolación, con la cabeza sobre una roca, cuando Jacob tiene uno de los sueños más sagrados de todas las Escrituras. La visión de la escalera. La visión de una escalera inmensa cuya base está en la tierra y su extremo toca el cielo, con mensajeros celestiales subiendo y bajando por ella. Y la reacción de Jacob al despertar es cautivadora. Él exclama, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Y llama a ese lugar Betel, que en hebreo significa la casa de Dios. Lo que me resulta asombroso aquí es cómo el Señor elige revelarse de una manera tan majestuosa. No lo hace en un momento de gran victoria para Jacob, ni cuando está rodeado de riquezas o éxito. No para nada. Lo hace en su momento de mayor debilidad, soledad y necesidad. Aquí hay una pepita de oro doctrinal invaluable para quienes guardamos los convenios hoy en día. A ver. A veces pensamos que debemos ser perfectos para que Dios nos hable. Es muy común pensar eso. Pero este relato nos enseña que Dios se manifiesta a sus hijos precisamente en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Él no espera a que tengamos la vida resuelta o que estemos en circunstancias perfectas para acercarse a nosotros. Él interviene para darnos la estabilidad que nos falta. ¡Qué hermoso! Ahora sobre el simbolismo de la escalera. Como nos han enseñado los líderes de la Iglesia, esa escalera representa el acceso continuo e ininterrumpido a la administración divina. Es un símbolo perfecto de la expiación de Jesucristo. El gran mediador. El Salvador es el gran mediador que conecta a la humanidad caída con los cielos. Él es el camino. Así es. Y para nosotros hoy, esa escalera, ese Betel moderno, es la casa del Señor, el Santo Templo. Nuestros convenios del templo no son solamente promesas abstractas de gloria futura para el más allá. No. Traen el poder viviente de Dios a nuestras vidas cotidianas, dándonos la fuerza para soportar nuestros propios desiertos hoy mismo. Ese consuelo de que Dios está con nosotros en nuestros desiertos es esencial, especialmente cuando avanzamos en la lectura y llegamos a los capítulos 29 y 30 de Génesis. Un relato complejo. Aquí entramos en una dinámica familiar que, siendo honestos, es desgarradora. Jacob llega a la tierra de su tío Labán, es engañado y termina casado con dos hermanas, Lea y Raquel. Sí. Leemos este relato y el corazón se encoge ante la aflicción emocional profunda de ambas mujeres. Definitivamente. Por un lado está Lea, que experimenta el dolor crónico de no ser amada de la misma manera que su hermana, sintiéndose siempre en segundo lugar. Y por el otro lado está Raquel, que es profundamente amada, pero atraviesa la angustia inmensa y el estigma social de la esterilidad durante años. Es un cuadro familiar lleno de dolor silencioso. Sin embargo, en medio de toda esta complejidad y sufrimiento, las Escrituras resaltan dos frases que están cargadas de doctrina consoladora. Sí. Primero, dice que Jehová vio que Lea era menospreciada. Y más adelante, hablando del dolor de Raquel, dice que Dios se acordó de Raquel. ¡Qué frases tan poderosas! Esas frases son un bálsamo para el alma de cualquiera que esté sufriendo. Cuando el texto dice que Dios vio, nos enseña una verdad profunda. El dolor emocional profundo, las heridas invisibles, el rechazo y las oraciones que a veces solo se lloran en la oscuridad de la habitación, jamás pasan desapercibidas para nuestro Padre Celestial. Nunca. Él es un testigo íntimo de nuestras aflicciones. ¿Y qué pasa con la frase Dios se acordó? Porque desde una perspectiva puramente humana, si alguien se acuerda de mí, implica que en algún momento se había olvidado.
¿Acaso Dios se olvidó de Raquel durante todos esos años de llanto? Esa es una excelente observación y es de vital importancia entenderlo doctrinalmente. En el lenguaje de las Escrituras y de los convenios, el hecho de que Dios se acuerde de alguien no significa en absoluto un lapso de memoria. Claro. Dios es omnisciente. Significa que ha llegado el tiempo señalado en su plan eterno en el que Él interviene de manera redentora, a actuar en el momento perfecto según su infinita sabiduría, para bendecir a su hijo o hija. ¡Qué perspectiva tan distinta! Este relato nos confirma que Dios obra de manera personal. Él no administra su misericordia de forma genérica o como en una cadena de montaje. Él conoce íntimamente a cada persona, obrando pacientemente con familias imperfectas y dinámicas dolorosas para llevar a cabo su plan perfecto de salvación. ¿Qué aplicación tan directa tiene esto para nosotros hoy en día? Porque cuando las pruebas se prolongan meses, años o incluso décadas, es muy humano que la fe comience a flaquear. Muy humano. Especialmente si existe la tentación de mirar hacia los lados y comparar nuestras propias cruces con las bendiciones aparentes de las demás familias del barrio. Sí, solemos hacer eso. La lección aquí es que la fe genuina requiere confiar en que el Señor conoce a la perfección nuestras heridas invisibles y que su misericordia es inquebrantable y segura, aun cuando sus tiempos y sus caminos sean muy diferentes a los nuestros. Así es un recordatorio poderoso de que el Señor nos sostiene en cada milímetro del camino durante la prueba, incluso cuando sentimos que estamos esperando. Totalmente. Y pensando precisamente en cómo el Señor interviene de formas tan personales y perfectas, nos encantaría escuchar a la audiencia. Sería maravilloso leer en la sección de comentarios cómo la mano del Señor ha intervenido en la vida de quienes nos escuchan, o cómo han sentido que Él se acordó de manera personal en sus momentos de mayor espera y dificultad. Leer esos testimonios edificará profundamente la fe de toda esta comunidad de santos que busca fortalecerse mutuamente. Hacia el clímax absoluto de esta historia y de la transformación de Jacob, llegamos a Génesis 32. El gran momento. Jacob, después de décadas de servicio a Labán, está regresando a casa y está a punto de reencontrarse con su hermano Esaú. Recordemos que la última vez que se vieron, Esaú había jurado matarlo. Así es. Jacob recibe la noticia de que Esaú viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. ¡Guau! La ansiedad, el pánico y el peso del pasado deben haber sido aplastantes. Es el momento de mayor crisis en su vida. Esa noche, Jacob hace algo muy significativo. Envía toda su familia y todas sus posesiones al otro lado del arroyo y se queda completamente solo en la oscuridad. Solo. Y allí, en ese aislamiento, ocurre lo que las Escrituras describen como una lucha con un mensajero divino. Sí. Una lucha que se prolonga durante horas en el polvo y el sudor, hasta rayar el alba. Es en ese momento de agotamiento físico y espiritual total, donde Jacob, aferrado a este ser celestial, pronuncia una de las frases más conmovedoras del Antiguo Testamento. No te dejaré si no me bendices. Pero aclaremos algo doctrinal aquí. Esta lucha a veces se malinterpreta. Sí, bastante. Alguien podría leerlo y pensar, vaya, Jacob es muy arrogante, tratando de torcerle el brazo a Dios para obligarlo a darle una bendición. Sí, se puede ver así. ¿Cuál es el significado real de este forcejeo espiritual? Es fundamental entender la verdadera naturaleza de esta lucha sagrada. Como ha enseñado el elder Jeffrey R. Holland, no se trata de una demostración de arrogancia o de un hombre intentando imponer condiciones o negociar con el cielo. Es exactamente lo contrario. Es la confesión final de una dependencia absoluta. Dependencia absoluta. A lo largo de su vida, Jacob había dependido de su propio ingenio. Pero esa noche se da cuenta de que todo su intelecto, todas sus riquezas materiales acumuladas y toda su astucia no le sirven de absolutamente nada para sanar la brecha inmensa con su hermano, ni para asegurar su futuro espiritual. Se queda sin recursos humanos. Reconoce que no puede dar un paso más sin la gracia divina. A veces la verdadera fe del convenio requiere este tipo de esfuerzo espiritual exhaustivo. Así es. No es una fe pasiva, que simplemente se siente esperar. Exige un arrepentimiento profundo, un autoexamen doloroso, lágrimas y aferrarse al Señor con todo el corazón, suplicando su poder limpiador. Y el resultado de esa súplica desesperada lo cambia todo. No solo recibe consuelo para enfrentar el día siguiente, sino que recibe una nueva identidad.
una identidad eterna. Ha enseñado de manera hermosa que la palabra Israel significa... Que Dios prevalezca. Exacto. Es decir, la bendición final fue una transformación profunda de su propia naturaleza. Israel es aquel hombre o mujer que ya no confía en su propio brazo ni en la fuerza de la carne, sino que se rinde y deja que Dios dirija la batalla de su vida. Esa es la clave de todo el relato. Y con este corazón nuevo, con esta identidad transformada, Jacob, ahora Israel, avanza al amanecer hacia el encuentro tan temido con su hermano en Génesis 33. ¿El encuentro? Y lo que sucede a continuación es el mayor milagro del perdón familiar registrado en las Escrituras antiguas. Es hermoso. Lejos de la venganza violenta que Jacob esperaba y temía, Esaú corre hacia él. No saca una espada, lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa y ambos hombres patriarcas curtidos lloran juntos a plena luz del día. Lloran juntos. En un momento de profunda reverencia y humildad, Jacob le dice a su hermano perdonador que ver su rostro sin hostilidad fue como ver el rostro de Dios. Ese encuentro culmina enseñándonos una verdad sublime que resuene en cada uno de nuestros hogares hoy. El Salvador Jesucristo es el gran y definitivo sanador de las familias. Así es, el gran sanador. Cuando permitimos que Dios prevalezca en nuestra vida, Él no solo se limita a cambiar las circunstancias externas o a evitar un peligro físico. No. Amar los corazones. Él enseña a quien ha ofendido a acercarse con profunda humildad buscando hacer restitución. Y al mismo tiempo, de manera milagrosa, ablanda el corazón del ofendido para que pueda extender el bálsamo del perdón. Un perdón genuino. Un perdón genuino que libera a ambas almas de las pesadas cadenas del pasado. Es el poder absoluto de la expiación operando dentro del tejido mismo de las relaciones familiares. Es un testimonio maravilloso del poder redentor que está a nuestro alcance mediante los convenios. Y al reflexionar sobre todas estas profundas verdades doctrinales que hemos abordado hoy, recibir y guardar las bendiciones del templo, buscar la sanación de nuestros hogares, perdonar ofensas que quizá llevan años doliendo y someternos a la voluntad del Señor, siempre es prudente y necesario recordar cómo está organizado el reino de Dios en la tierra. Totalmente. Totalmente. La revelación y la dirección final para la Iglesia en su conjunto, siempre sin excepción, fluye a través de nuestros profetas, videntes y reveladores vivientes. Totalmente de acuerdo. Y para la aplicación personal de estos principios en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos situaciones familiares dolorosas y complejas circunstancias de abuso que necesitan ser detenidas, o para la preparación sagrada y digna para entrar a la casa del Señor, la instrucción es clara. Muy clara. Los miembros de la Iglesia siempre deben buscar el consejo amoroso, seguro e inspirador de sus líderes locales del sacerdocio. Así es. Como sus obispos o presidentes de estaca, así. Como el apoyo de las presidencias de las organizaciones auxiliares. Mantener nuestras vidas cuidadosamente alineadas con el orden del sacerdocio y buscar guía dentro de nuestra propia mayordomía nos garantiza seguridad espiritual y mantiene abierto el flujo constante de la revelación personal. Ese es un principio de seguridad vital, un verdadero ancla para todos nosotros en estos tiempos. Y para cerrar nuestro análisis doctrinal de hoy, quiero dejar un pensamiento final. Adelante. Una pregunta directa para que cada persona que nos escucha la medite profundamente en su corazón a lo largo de esta semana. Algo que requiere una autoevaluación muy honesta. La historia completa de Jacob nos garantiza que mediante la gracia de Jesucristo, absolutamente todos tenemos la gloriosa oportunidad de convertirnos en Israel, de ser transformados por el poder del Salvador. Todos nosotros. Sin embargo, con demasiada frecuencia nosotros mismos nos saboteamos. Nos seguimos aferrando al potaje temporal por miedo, por inercia, por comodidad o por una falta de fe real en que el Señor verdaderamente puede sostenernos si le entregamos el control. Así es. Así que la pregunta provocadora para reflexionar en nuestro interior es esta. ¿Cuál es ese guisado específico en este preciso momento de la vida? ¡Qué gran pregunta! Quizás es un hábito oculto que nos drena espiritualmente, un viejo y justificado rencor familiar que no se quiere soltar, una distracción mundana que consume nuestro tiempo sagrado o simplemente el miedo al que dirán. ¿Qué es eso que cada uno debe soltar y dejar caer al suelo hoy mismo para dejar de luchar solo y permitir de una vez por todas que Dios prevalezca en cada decisión? Somos 3 Nefitas Digitales. Gracias por participar en este su podcast y recuerda que si tienes internet, ahí nos vemos.